Hola a todos, esto es Reformando tu Mente Podcast y estamos agradecidos por la oportunidad que nuestro Dios nos ha concedido de poder compartirles un nuevo episodio. Y para esta ocasión estaremos hablando un tema sumamente importante, el cual es el modernismo dentro de la iglesia. Y para entrar en el tema, debo decir que de pequeño siempre solía escuchar a los pastores decir lo siguiente: el mundo está entrando en la iglesia, no podemos permitir que el modernismo nos corrompa. Las iglesias están aceptando toda clase de modas, han abandonado la senda antigua, están en apostasía. Esto hizo que muchas congregaciones se guarden en santidad para así no permitir ningún tipo de modernismo en sus respectivas iglesias. Dígase que ellos llaman modernismo a que las hermanas usen joyas, maquillajes, pantalones. En el caso de los varones, el dejarse la barba tipo chiva o candado, corte de pelos algo modernos o extravagante. De igual forma, la música debe ser algo solemne y suave y no se permite el rock, merengue o reggaetón, porque entienden que esas modas musicales son del mundo y no pueden estar en la iglesia. Esto es como las iglesias en su mayoría entienden el modernismo, pero este no es el modernismo que voy a tratar en este podcast. Cabe decir que una iglesia puede modernizarse en lo tecnológico, en lo musical y hasta en el vestir. Este modernismo no atenta con la fe cristiana o con las grandes doctrinas del cristianismo. En ese sentido, muchos entienden que eso es apostasía. Pero antes que uno pueda llegar a esa conclusión, debemos procurar si una iglesia ha comprendido mejor algunos principios bíblicos que antes no entendía. Ahora, si usted no está de acuerdo con ese tipo de modas, es bueno que independientemente de eso, usted pueda ver la imagen de Dios en esos hermanos. Para la semana próxima abundaré un poco más sobre esto. Bien, habiendo hecho esta introducción, paso ahora al tema del modernismo. Y el modernismo que he de tratar se llama teológico o liberal. ¿Y qué es este modernismo? Para nadie es un secreto que a través del tiempo hemos ido cambiando. Como dije hace un momento, por ejemplo, la música de hoy no es igual a la del ayer. La forma de vestir también ha estado cambiando. De igual forma, nuevas costumbres se van agregando a nuestras culturas y así por el estilo. También puedo decir que la iglesia ha estado cambiando. Vuelvo y repito, hay cambios que son buenos para la iglesia, pero ¿qué pasa cuando la iglesia está siendo presionada para que se ajuste a la cultura secular? Y aquí entra el modernismo teológico. Este modernismo lo que busca es desconstruir las bases o creencias fundamentales del cristianismo para que sea más digerible para la mente moderna de hoy. Dígase que doctrinas como el infierno, el pecado, el cielo, la muerte y resurrección de Cristo, la veracidad de la Biblia y el nacimiento virginal de Jesús están siendo atacadas y cuestionadas por parte de filosofías e ideologías del siglo pasado. Entiéndase que si usted cree todo eso, usted es una persona anticuada y ese pensamiento no es nada relevante para el día de hoy. También cabe decir que aquellos que sostienen este tipo de enseñanza dicen que el cristianismo es un obstáculo para el desarrollo de las personas y se han dado la tarea de crear un cristianismo más natural, quitando de en medio lo sobrenatural, como los milagros que sucedieron en la Biblia. Para entender un poco mejor todo este pensar moderno, tenemos que irnos al pasado. Y aquí surge la pregunta: ¿de dónde viene todo este pensamiento moderno? Todo este pensamiento moderno viene de lo que se conoce como la Ilustración. Y para entender esto, les comparto lo siguiente, tomado del libro Protestante, el aporte de la Reforma al mundo, escrito por Mario Escobar. Dice: en la época de la Ilustración del siglo XVIII, se produjo una paulatina separación de la filosofía, la ciencia y las artes de las creencias cristianas, en especial en Europa. En cierto sentido, la Ilustración fue una victoria del humanismo sobre el cristianismo. El movimiento de la Ilustración abogaba por la emancipación o separación del ser humano de Dios, ideas que ya se habían apuntado durante el Renacimiento, pero que el protestantismo había logrado retrasar. La Ilustración llegó en un momento de agotamiento religioso, cuando tanto la fuerza del protestantismo como del catolicismo parecían agotadas. Surgió principalmente en los países en los que había más libertades políticas, como Inglaterra, los Países Bajos o Escocia. Para los ilustrados, la sociedad podía progresar, eran optimistas en cuanto a los avances del hombre, mientras que la religión era pesimista. Esto, mis hermanos y amigos, creó al hombre moderno.
el cual es autónomo, independiente de cualquier fuerza externa, entiéndase Dios, donde Él es el centro del universo para así establecer sus propias leyes. Uno de los promotores de esta teología liberal fue Friedrich Schleiermacher en el siglo XIX en Alemania. Él intentó defender el cristianismo basándose en los sentimientos. Schleiermacher enfatizaba que la religión no se podía fundamentar en el razonamiento filosófico o en las afirmaciones doctrinales. En su lugar, la religión debía fundamentarse en el sentimiento con el que las personas pudieran experimentar a Dios. Entiéndase que la experiencia personal era la autoridad y no la Biblia. Schleiermacher rechazó el nacimiento virginal, la expiación sustitutiva y la deidad de Cristo. Enseñaba que Cristo fue un redentor solo en el sentido de haber sido el ejemplo ideal. Aquellos que pertenecen a este movimiento liberal enseñan que la Biblia es un libro común y corriente y no inspirado de ninguna forma especial. Dentro de este movimiento también está lo que se conoce como teología propia. Dice que Dios está en todos los lugares y en todas las cosas. A esto se le conoce con el nombre de panteísmo. Para darle un ejemplo, usted podrá escuchar a personas decir que puedes encontrar a Dios en un árbol. Y dicen que esa es tu experiencia personal y nadie puede cuestionarse por eso. En la teología liberal, todo gira en torno al razonamiento humano. Es decir, como dije hace un momento, se desplaza la autoridad de la Biblia y se sustituye por la razón humana. Dicen que la Biblia debe entenderse desde un punto de vista racional. Esto significa, si hay algo en la Biblia que a usted no le gusta, usted lo puede rechazar. Otro de los peligros de este pensamiento moderno es que se niega el pecado original y dicen que el ser humano nace bueno y no nace pecador. Esto a su vez también niega la salvación por los méritos de Cristo y se sustituye por los méritos del hombre. ¿Ve usted el peligro de este modernismo? Y debo decir que todo este pensamiento moderno está el día de hoy en las iglesias. Ahora pregunto, ¿cómo usted lo puede identificar? Aquí les comparto algunas pautas. Como dije hace un momento, se niega la doctrina del infierno. También dicen que Dios es amor y que no castiga. Otra de las cosas que dicen es que la doctrina no es importante, sino amar a Jesús. Jesús se presenta como un maestro moral, no como el Salvador y Señor. También dicen que Él es un ejemplo de vida que hay que imitar. Todo esto da como resultado un Dios a la imagen y semejanza del hombre. Cuando este pensamiento está dentro de las iglesias, ellas se vuelven atractivas para la cultura secular, puesto que una iglesia donde se habla de un Dios que es 3 veces santo, donde se habla que tienes que negarte a ti mismo, donde se habla del cielo y del infierno, donde se cree en lo que dice la Biblia y no mi opinión subjetiva, esto para nada es llamativo, pero lamentablemente se le disfraza con una envoltura de esta teología moderna que parece cristiana, pero en realidad no lo es, y allí las personas desearán estar. Otro de los peligros y resultados que produce esta teología es que ahora tenemos cristianos progresistas, los cuales abogan por los derechos humanos, la igualdad de las personas y la tolerancia. Es posible que todo este pensar de la teología liberal esté dentro de tu iglesia y tal vez no lo hayas notado. Ahora que entiendes lo que esto es, si lo identificas, te sugiero que con amor y mansedumbre te puedas acercar a uno de tus líderes o pastores y explicarle la realidad de estas enseñanzas. La Reforma Protestante luchó en contra de todo ese pensamiento moderno y llevó a las personas a buscar la verdad solo en Dios y su palabra. Lo mismo debemos hacer el día de hoy. Yo motivo a todos los creyentes que escuchen este podcast a permanecer firmes en los fundamentos del cristianismo histórico, aunque para muchos esos sean mitos o leyendas. Quiero dejarles esta cita bíblica de Judas 3 que dice: contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La reforma aún no termina. Espero en Dios de que este podcast haya sido de bendición y edificación para tu vida. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Reformando tu Mente Podcast. Hasta una próxima entrega. Dios te bendiga.